Harper Ashley envolvió con los dedos la taza de café caliente y miró por la ventana de su casita de Pine Street. Era una fría mañana de noviembre en Rock Springs. La escarcha cubría el suelo con una fina capa plateada y su aliento se convertía en nubes de vapor. Mañanas así le recordaban su infancia, cuando la abuela Eleanor la despertaba temprano y le preparaba tortitas calientes con sirope de arce. El sonido de una maquinilla de afeitar eléctrica llegaba desde el cuarto de baño mientras Callum Brooks, su marido desde hacía 5 años, se preparaba para el día. Harper suspiró y tomó un sorbo de café. Normalmente visitaba a su abuela los martes, y hoy no era una excepción. ¿Otra vez en casa de la anciana? Callum apareció en la cocina, impecablemente vestido con un traje gris y el pelo húmedo y peinado hacia atrás. ¿No es demasiado? Me parece que podría reducir tus visitas a una vez por semana. Harper apretó los labios. Es mi única familia, Callum, y ella me crió. Claro que sí, se acercó y le besó la parte superior de la cabeza, pero su sonrisa no le llegó a los ojos. Cuido de ti, ¿verdad? Vas a su casa después del trabajo y vuelves tarde, cansado. ¿Y si el tiempo se pone feo? Harper dejó la taza. Este tipo de conversación era cada vez más frecuente, pero no quería empezar el día con una discusión. Tengo cuidado cuando conduzco. Y la abuela está a punto de cumplir 81 años. Quiero pasar todo el tiempo que pueda con ella mientras pueda. Callum suspiró con fingida preocupación. De acuerdo, cariño. Lo que tú digas. Por cierto, no olvides que el viernes cenaremos con los Pratt. Richard es un cliente importante. Ya me acuerdo, asintió Harper, observando cómo su marido se servía café en el termo. La compañía de seguros en la que trabajaba Callum prosperaba, y él insistía constantemente en lo importante que era mantener las relaciones con los clientes. Harper a menudo se sentía incómoda en esas cenas, en las que las conversaciones giraban en torno al dinero, las inversiones y las propiedades, pero se daba cuenta de que formaba parte de la vida de su marido. Sonó el teléfono. Había un mensaje de Bella, una compañera del departamento de contabilidad de la empresa de construcción donde trabajaba Harper. Buenos días. ¿Están listos los informes? Tengo que irme. Harper se levantó y le dio a su marido un rápido beso en la mejilla. ¿Has transferido el dinero a nuestra cuenta conjunta? Preguntó Callum despreocupadamente, ajustándose los puños de la camisa. ¿Recuerdas que hablamos de ello? Harper se quedó paralizada un segundo. Hacía 6 meses Callum le había sugerido que abrieran una cuenta de inversión conjunta, alegando que les ayudaría a ahorrar para una casa nueva. Poco a poco la había convencido para que transfiriera allí la mayor parte de sus ahorros. Todavía no. Lo haré hoy, respondió ella, sintiendo un vago malestar que había aprendido a ignorar. Bien, cariño. Lo comprobaré esta noche. Su tono era ligero, pero algo frío brillaba en sus ojos. Sabes que se me dan mejor las finanzas. Confía en mí. Por supuesto, contestó Harper y se dio la vuelta para que él no notara su vacilación. Cuando se casaron, Callum parecía perfecto, atento, cariñoso, ambicioso. Pero en los 2 últimos años algo había cambiado. Empezó a controlar todos sus movimientos, sobre todo los financieros. Es por nuestro futuro, decía siempre. Y Harper lo creía, hasta que se dio cuenta de que sus ahorros personales se esfumaban y extrañamente no tenía acceso total a la cuenta conjunta. En el departamento de contabilidad, Harper se sumergió en la familiar tarea de trabajar con números. La valoraban por su precisión y atención, pero hoy no dejaba de pensar en la próxima visita a su abuela. La casa de Eleanor Ashling estaba en el casco antiguo de Rock Springs, una gran mansión victoriana con un amplio porche y vidrieras, construida por el bisabuelo de Harper en 1903. La casa respiraba historia. Cada tabla del suelo que crujía, cada curva de las barandillas de roble guardaban el recuerdo de generaciones de la familia de Ashling. Después de comer, Harper estaba sentada en su escritorio, revisando papeles, cuando sonó el teléfono. Harper, querida, ¿podrías venir hoy temprano? La voz de su abuela sonaba tan tranquila como siempre, pero Harper captó una nota inusual en ella. Por supuesto, abuela. ¿Te pasa algo? No, no, solo quiero hablar. Y he hecho tu tarta de manzana favorita. Harper sonrió. La tarta de manzana de la abuela Eleanor era un milagro, con una corteza crujiente y un rico relleno de canela y nuez moscada. Estaré allí en una hora, prometió. Cuando salió del trabajo,
Harper le envió un mensaje a Callum diciéndole que llegaría tarde a casa de su abuela y se subió a su viejo Ford. Mientras conducía por delante del lago amargo, recordó que su abuela la traía aquí de pequeña para dar de comer a los patos. Después de que sus padres murieran en un accidente de coche cuando Harper solo tenía 8 años, Eleanor había sido su apoyo y su salvación. Conduciendo hasta la casa de su abuela, Harper no pudo evitar admirarla. Incluso después de tantos años, la mansión Ashline era impresionante, con sus torrecillas, sus joyas talladas y su cuidado jardín. Su abuela se había negado a mudarse a pesar de su avanzada edad, alegando que la casa era un ser vivo que necesitaba cuidados. Eleanor se encontró con su nieta en la puerta, una mujer menuda de espalda recta y pelo plateado recogido en un moño. «Has adelgazado», dijo, abrazando a Harper de inmediato. «¿Te alimenta bien?» «Abuela, yo me alimento sola», rió Harper, siguiéndola hasta la espaciosa cocina, donde la esperaban una tetera y un pastel recién horneado. «¿Sabes?», empezó Eleanor, cortando el pastel. «Cuando tu abuelo vivía, solía decir que una casa elige a sus dueños, y no al revés». Harper sonrió, aceptando el plato. Solía contar historias, y que la casa nunca perteneció realmente ni siquiera a quienes tenían las escrituras de ella. «Así es», asintió la abuela con gravedad. «Pertenece a todos los Ashlyn, pasados y futuros». Guardó silencio un momento. «Su marido me pregunta a menudo por la casa». Harper se quedó inmóvil con el tenedor en la mano. «¿Qué quiere decir con eso?» «Oh, varias cosas. ¿Cuánto cuesta mantenerla? Si he pensado en venderla y mudarme a un lugar más acogedor». Eleanor dijo las últimas palabras con un toque de ironía. «La última vez incluso me había preguntado si había hecho testamento». Harper sintió que la sangre se le subía a las mejillas. Era tan propio de Callum averiguar lo que quería saber de una manera indirecta. «Abuela, lo siento. No lo sabía». «No pasa nada, cariño». Eleanor palmeó la mano de su nieta. «Llevo aquí el tiempo suficiente para reconocer a la gente». Se quedó callada un momento. «¿Controlaba tus finanzas?» Harper se estremeció. La abuela siempre la descubría. «Nosotros tenemos una cuenta conjunta. A Callum se le dan mejor las inversiones». Eleanor apretó los labios pero no dijo nada. Se limitó a servir más té. Luego cambió de tema y preguntó por el trabajo de Harper y sus planes para las vacaciones de Navidad. Por la noche, cuando Harper estaba a punto de marcharse, su abuela la cogió de la mano de repente. «Harper, recuerda una cosa. Pase lo que pase, eres más fuerte de lo que crees. Eres Ashlyn, y nadie puede quitarte lo que es verdaderamente tuyo». En el coche, Harper reflexionó sobre las extrañas palabras de su abuela. Tal vez la vejez volviera a Eleanor más sentimental, pero había algo en su tono que preocupaba a Harper. En casa, Callum la esperaba con una sonrisa tensa. «¿Cómo está la vieja?», preguntó sin apartar los ojos del portátil. «La abuela está bien», respondió Harper brevemente, colgando el abrigo. «Sirmon, ¿has transferido el dinero?». La pregunta, formulada en lugar de «¿Qué tal el día?», le cortó la oreja. «Sí, Callum, lo he hecho». «Bien», alzó por fin la vista. «Sabes, he estado pensando en la casa de tu abuela. Quiero decir, vale una fortuna. En un barrio como este, con toda esa historia». «¿Y qué?», preguntó Harper con cautela. «Nada. Solo pensaba en voz alta». Se encogió de hombros. «Eleanor no está rejuveneciendo, y una casa requiere mucho esfuerzo y dinero para mantenerla. Quizá debería pensar en una residencia, y la casa podría venderse». «La abuela nunca estará de acuerdo», dijo Harper con firmeza. «Y ni siquiera hablaré de ello con ella». Por supuesto, por supuesto». Callum levantó las manos conciliadoramente. «Solo pensaba en voz alta. Estoy preocupado por ella. Y por ti, por supuesto». Por la noche, tumbada junto a su marido, Harper no podía dormir. Antes estaba segura de que Callum la quería a ella, no a su posible herencia. Ahora esa certeza se desvanecía con cada día que pasaba. A la mañana siguiente, mientras Harper se preparaba para ir a trabajar, sonó el teléfono. Era Luis, el ama de llaves de la abuela. «La señora Eleanor no se encuentra bien», dijo con voz temblorosa. «Llamé a una ambulancia. La llevaron al hospital». Harper sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. «¿Qué ocurrió?». «Perdió el conocimiento. Los médicos dijeron que podría ser un derrame cerebral». 20 minutos más tarde, Harper corría hacia el hospital, llamando a Callum por el camino. Para su sorpresa,
Callum le dijo que iría inmediatamente, que había cancelado todas sus citas. El doctor Ramírez, un hombre bajito de ojos cansados, esperaba en el hospital. Señora Brooks, su abuela ha sufrido un microstroke. Ahora está estable, pero tenemos que hacerle más pruebas. ¿Puedo verla? Por supuesto, pero no por mucho tiempo. Está muy débil. Eleanor estaba tumbada en la cama del hospital, tan pequeña y frágil entre las sábanas blancas y los monitores. Cuando vio a su nieta, sonrió débilmente. No estés tan asustada, cariño. Es solo un pequeño recordatorio de que no estoy para siempre. Harper le apretó la mano, conteniendo las lágrimas. Abuela, te pondrás bien. Estaré aquí para ti. Lo sé, cariño. Eleanor cerró los ojos un momento. Escúchame con atención. Cuando llegue a casa, tenemos que hablar seriamente. Sobre la casa, sobre ti, del futuro. Callum entró en la habitación con un ramo de flores. Su rostro estaba preocupado, pero Harper notó el cambio en la mirada de su abuela, recelosa, evaluadora. Eleanor, nos has dado un buen susto, dijo Callum, dejando las flores sobre la mesilla de noche. Tienes que cuidarte. Gracias por preocuparte, Callum, contestó Eleanor. Estoy segura de que cuidarás bien de Harper en mi ausencia. Algo en el tono de su abuela hizo que Harper la mirara con más atención. Había algo nuevo en los ojos de Eleanor, una determinación y tal vez una preocupación. Deberíamos irnos, dijo en voz baja el doctor Ramírez, mirando hacia la habitación. Mrs. Ashley necesita descansar. Ya en el pasillo, Callum rodeó los hombros de Harper con el brazo. No te preocupes, cariño. Yo me ocuparé de todo. De ti, de la abuela, de la casa, de todo. Y por primera vez en su matrimonio, Harper sintió algo siniestro detrás de aquellas palabras. El hospital recibió a Harper con un olor estéril y voces apagadas. Era el cuarto día consecutivo que pasaba por aquel pasillo desde que habían trasladado a su abuela de la UCI a una habitación normal. El doctor Ramírez dijo que el estado de Eleanor se había estabilizado, pero que seguía existiendo el riesgo de que sufriera otro ictus. En la sala, la abuela estaba sentada junto a la ventana, envuelta en una bata de hospital y un cálido plaid que Harper había traído de casa. Los rayos del sol invernal iluminaban sus canas, que parecían una fina telaraña plateada. «Buenos días, abuela». Harper se inclinó y besó la arrugada mejilla de Eleanor. «Demasiado alboroto por una anciana», refunfuñó Eleanor, pero había un brillo cálido en sus ojos. «Quiero irme a casa, Harper. La gente muere en los hospitales». Harper extendió suavemente la tela escocesa sobre el regazo de su abuela. «El doctor Ramírez ha dicho que te darán el alta en 2 o 3 días, si no hay complicaciones. Ya he arreglado que Luisa venga más a menudo. Y yo me tomaré un par de semanas libres». Eleanor negó con la cabeza. «No hace falta que te tomes vacaciones. No estoy tan desamparada». Miró por la ventana, donde el viento azotaba las hojas caídas en el aparcamiento del hospital. «Aunque para ser sincera, me sentiría más cómoda si te quedaras un tiempo conmigo». Harper dudó. Ya lo había pensado, pero no estaba segura de cómo reaccionaría Callum. ¿A Callum no le importaría? ¿Por qué iba a importarle su opinión? Eleanor enarcó una ceja. «Estamos hablando de tu abuela, la que te crió». «Por supuesto», aceptó Harper apresuradamente, sintiendo una punzada de culpabilidad. «Me mudaré en cuanto te den el alta». Eleanor miró a su nieta con atención. «¿Cómo están tus finanzas, Harper? ¿Va todo bien?» «Sí, todo va bien», contestó Harper automáticamente, pero se rindió ante la mirada de su abuela. «Para ser sincera, Callum insistió en que transfiriera la mayor parte de mis ahorros a nuestra cuenta conjunta, para inversiones. ¿Y tú tienes acceso a esa cuenta?» «Bueno, técnicamente sí, pero Callum dijo que es mejor si él gestiona las inversiones. Se le da mejor». «Ya veo», la voz de Eleanor sonaba neutra, pero sus dedos apretaban el brazo de la silla. «¿Cuánto dinero hay ahora?» Harper se avergonzó al darse cuenta de que no sabía la cantidad exacta. «Unos 70,000, creo, más mis transferencias mensuales». Eleanor suspiró y cerró los ojos un momento. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave. «Harper, escúchame. Cuando llegue a casa, tenemos que hablar seriamente, sobre muchas cosas». Se quedó callada un momento. «Y necesito que organices una reunión con Henry Foster». «¿Tu abogado? ¿Por qué?» «Es hora de poner algunas cosas en orden», respondió Eleanor con sencillez. 3 días después, Eleanor recibió por fin el alta.
Harper llevó a su abuela a casa y la instaló en el dormitorio de la planta baja que antes habían ocupado sus padres. La habitación de Harper, conservada de su adolescencia, la esperaba arriba. Por la noche, cuando volvió a casa para hacer sus necesidades, Callum la recibió con un entusiasmo inesperado. Me alegro de ver que la vieja se recupera. Abrazó a su mujer, frotándole la barbilla contra la coronilla. Estaba pensando que, ya que te vas a quedar con ella una temporada, quizá podríamos empezar a hablar de vender la casa. Harper se apartó. ¿De qué estás hablando? Bueno, Callum extendió las manos como si estuviera diciendo una obviedad. Tiene 81 años y acaba de sufrir un derrame cerebral. Sería prudente pensar en un centro de cuidados especializados. Y la casa, se le iluminaron los ojos. Una casa así en un barrio histórico cuesta al menos 2 millones. Imagínese lo que podríamos hacer con tanto dinero. Harper sintió que la ira la invadía. La abuela acaba de salir del hospital. ¿Y ya estás pensando en vender su casa? ¿La casa en la que han vivido generaciones de nuestra familia? Solo estoy siendo práctico, Harper. La voz de Callum se volvió más fría. Alguien tiene que pensar en nuestro futuro si tú no lo haces. Mientras recogía sus cosas, Harper pensó en las palabras de su marido. Antes había descartado sus comentarios sobre la casa por mero sentido práctico. Ahora adquirían un tono siniestro. Harper pasó los 15 días siguientes cuidando de su abuela. Eleanor se recuperaba rápidamente, pero seguía estando más débil que antes de la enfermedad. Su mente, sin embargo, seguía siendo tan aguda como siempre. Una mañana, mientras Harper preparaba el desayuno, sonó el timbre de la puerta. Un hombre mayor, con bigote gris y ojos atentos tras unas gafas, estaba en el umbral. Henry Foster se presentó. Soy el abogado de la señora Ashlyn. Eleanor insistió en que dejaran solos al abogado y a ella. Harper salió al jardín, donde se dedicó a podar las rosas marchitas, un trabajo que solía hacer su abuela. A través de la ventana del salón, vio a Eleanor y al señor Foster hablando seriamente, inclinándose de vez en cuando sobre algunos papeles. Cuando el abogado se marchó, Eleanor parecía cansada pero satisfecha. ¿Qué ha sido eso?, preguntó Harper, tendiéndole el té a su abuela. Solo actualizar el testamento, respondió Eleanor con calma. A mi edad es razonable. Harper quiso preguntar más, pero la expresión de su abuela dejó claro que el tema estaba zanjado. Aquella tarde Callum llegó inesperadamente con un ramo de flores y una cesta de fruta. He pensado en visitar a dos de mis mujeres favoritas, dijo besando a Harper y estrechando la mano de Eleanor. ¿Cómo te encuentras, Eleanor? Cada día mejor, respondió secamente la abuela, sobre todo después de arreglar algunas cosas. ¿Oh?, se preguntó Callum. ¿Qué tipo de cosas? Personales, le cortó Eleanor. Durante la cena, Callum se mostró inusualmente atento, preguntando por la salud de Eleanor, los médicos, las medicinas. Pero cuando se trataba de la casa, sus ojos se iluminaban con un brillo especial. Sabes, Eleanor, hace poco hablé con un colega que hace tasaciones inmobiliarias. Me dijo que las casas de tu barrio son más valiosas que nunca, sobre todo los edificios históricos con detalles originales. ¿En serio? Eleanor se secó los labios cuidadosamente con una servilleta. ¿Cuánto creía que valía esta casa? Oh, al menos 2 millones, contestó Callum con entusiasmo. Quizá 2,5 si se hace una pequeña reforma. Interesante, Eleanor negó con la cabeza. Pero ya sabes, Callum, esta casa es muy valiosa para mí. Es donde nació mi padre, donde crecí yo, donde Harper dio sus primeros pasos. Hay cosas que no se pueden medir con dinero. Claro, claro, aceptó Callum apresuradamente. Solo digo que, a tu edad, es difícil mantener una casa tan grande, ¿no? No más difícil que aguantar a jóvenes sin tacto, replicó Eleanor, y Harper casi se atragantó con el vino. Después de cenar, cuando Eleanor subió a su habitación, Callum retuvo a Harper en el salón. Es una vieja testaruda, siseó. ¿No se da cuenta de que en su situación sería más sensato vender la casa? Es su casa, Callum, replicó Harper en voz baja. Y ella es feliz aquí. ¿Y nosotros? Su voz se volvió más áspera. Podríamos utilizar ese dinero para nuestro futuro, para los hijos que tanto quieres, para viajar, para todo. Lo discutiremos cuando la abuela esté mejor. Harper se dio la vuelta, sin ganas de continuar la conversación. Callum se marchó, insatisfecho, y Harper permaneció largo rato sentado en el viejo sillón junto a la chimenea,
pensando en lo que había dicho. ¿Cómo podía hablar con tanta displicencia de vender una casa que había pertenecido a su familia durante más de un siglo? ¿Y desde cuándo su futuro dependía de la herencia de su abuela? A la mañana siguiente, mientras ayudaba a Eleanor a bajar las escaleras para desayunar, Harper se fijó en una foto que había en la mesilla junto a la cama de su abuela. La pequeña Harper, de unos 8 años, sentada en el regazo de Eleanor. Ambas sonreían como si supieran un secreto que compartían. «Recuerdo aquel día», dijo Eleanor en voz baja, fijándose en la mirada de su nieta. «Fue un mes después de que te mudaras conmigo. La primera vez que vi tu verdadera sonrisa después del accidente». Harper se tragó el nudo que tenía en la garganta. Ella también lo recordaba. La abuela había horneado galletas de chocolate y había contado historias divertidas sobre el abuelo, hasta que Harper empezó a reír entre lágrimas. «Gracias por criarme», dijo Harper con sencillez. «Ha sido el mejor regalo de mi vida», contestó Eleanor. «Y ahora quiero asegurarme de que estarás protegida. Siempre». «¿A qué te refieres?» «Pronto lo sabrás», sonrió enigmáticamente la abuela. Pasaron los días. El estado de Eleanor mejoró y Harper empezó a volver al trabajo. Primero media jornada, luego jornada completa. Callum llamaba todas las tardes preguntando por la abuela, pero Harper se dio cuenta de que lo que realmente le interesaba era saber si Eleanor había hablado de sus planes para la casa. Una tarde, al volver del trabajo, Harper sorprendió de nuevo al señor Foster en casa de su abuela. Estaban sentados en la biblioteca, rodeados de legajos de papeles. «Ah, Harper», sonrió Eleanor. Henry estaba a punto de marcharse. El abogado recogió los papeles en su maletín y se despidió. En la puerta se detuvo un momento. «Señora Brooks», dijo, «su abuela es una mujer muy sabia, y la quiere mucho». Cuando se marchó, Harper preguntó, «¿Qué pasa, abuela? ¿Por qué vino otra vez el señor Foster?» «Solo quería asegurarme de que todo iba bien con mis asuntos», respondió Eleanor con evasivas. «Sobre todo desde que su marido se ha interesado tanto por mi casa. Abuela, sé que Callum puede carecer de tacto, pero solo está preocupado. Por el dinero», terminó Eleanor por ella. «No por ti, no por mí. Por el dinero que se va a ganar con esta casa». Harper quiso protestar, pero no pudo. En el fondo sabía que su abuela tenía razón. A la semana siguiente, Callum empezó a insistir en que Harper volviera a casa. «Eleanor ya casi está bien», dijo. «Y te necesitamos aquí, en casa, conmigo». Harper dudó. Su abuela se estaba recuperando, pero algo le decía que debía quedarse un poco más. «Una semana más», le dijo a Callum. «Luego volveré». Callum aceptó a regañadientes, pero la llamaba o la visitaba todos los días, como si quisiera saber si había cambiado de opinión. La última noche antes de volver a casa, Harper se despertó con un ruido extraño. Miró por la ventana y vio una luz encendida en la biblioteca. Bajó las escaleras y encontró a su abuela revisando viejas fotografías. «¿No puedes dormir?», preguntó Harper sentándose a su lado. «Dormir es un lujo a mi edad», sonrió Eleanor. «Mira, es tu madre el día de la graduación». En la foto una joven con el mismo pelo rojizo que Harper sonreía con el diploma en la mano. «Era tan lista», suspiró Eleanor, «y tan confiada, como tú». «¿A qué te refieres?». Eleanor dejó las fotografías a un lado. «Harper, tengo que decirte algo. He vivido mucho tiempo y he visto mucho. Y reconozco a cierto tipo de personas cuando las veo». Hizo una pausa. «Tu marido es el tipo de persona que siempre busca el beneficio, que solo ve a las personas y las cosas por su valor monetario». «Abuela». «No, escúchame». Eleanor le cogió la mano. «No digo que no te quiera. Puede que sí. Pero ama aún más el dinero y el estatus. Y ve esta casa como un medio de conseguir ambas cosas». Harper guardó silencio, sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos, porque en el fondo sabía que su abuela tenía razón. «Me aseguré de que estuvieras protegida», continuó Eleanor. «Pasara lo que pasara». «¿De qué estás hablando?». «Ya lo sabrás cuando llegue en el momento». Eleanor acarició cariñosamente el pelo de su nieta. «Ahora vete a la cama. Mañana será un día ajetreado». Por la mañana Harper recogió sus cosas y se despidió de su abuela con un fuerte suspiro. «Volveré todos los días», prometió. «Lo sé, cariño», la abrazó Eleanor con fuerza. «Y recuerda, pase lo que pase, eres más fuerte de lo que crees». En casa, Callum la saludó con ostentosa alegría, pero Harper se dio cuenta de que su primera pregunta se refería a la salud de su abuela y así le había dicho algo sobre el futuro de la casa.
Los 15 días siguientes transcurrieron en una ajetreada rutina. Harper trabajaba, visitaba a su abuela, y Callum se impacientaba cada vez más. Un día lo sorprendió consultando páginas web sobre propiedades en venta en el histórico barrio de Rock Springs. Solo estoy interesado en el mercado», explicó despreocupado, cerrando rápidamente el portátil. El jueves, de vuelta del trabajo, Harper decidió pasar sin avisar por casa de su abuela. Cuando se acercó a la casa, vio el coche de Callum al lado de la carretera. Era extraño. No había dicho que fuera a visitar a Eleanor. Al entrar por la puerta trasera con la llave que siempre llevaba, Harper oyó voces procedentes de la biblioteca. «Debes ser práctica, Eleanor», decía Callum. «A tu edad y con tu salud, mantener una casa así es una locura. Piensa en Harper. Piensa en nuestro futuro». «Estoy pensando en tu futuro, jovencito», dijo Eleanor con frialdad. «Y puedo asegurarte que lo he pensado todo». Harper se quedó inmóvil en el pasillo, dudando si entrar o no. A través de la puerta abierta pudo ver a Callum inclinándose hacia su abuela, con la cara contorsionada por la irritación. «Te das cuenta de que cuando te hayas ido, Harper se quedará con la casa. Y eso significa que yo también me quedaré con ella, ¿verdad?» «No estés tan segura», dijo Eleanor con calma. «Llevo 81 años viviendo en esta casa y conozco sus secretos mejor que nadie». «¿A qué te refieres?» La voz de Callum estaba turbada. «Ya lo verás cuando llegue el momento». Eleanor se puso en pie, dando por terminada la conversación. «Ahora, si eres tan amable de marcharte, estoy cansada». Harper se retiró apresuradamente a la cocina, fingiendo que acababa de entrar. «¿Abuela? ¿Callum?», gritó. Callum salió de la biblioteca, con la cara roja de ira, pero al ver a su mujer se recompuso rápidamente. «Harper, menuda sorpresa. He pasado a ver a Eleanor cuando volvía del trabajo». «¡Qué bien!». Harper intentó mantener la normalidad en su voz. «Abuela, ¿estás bien?». «Mejor imposible», contestó Eleanor secamente. «Tu marido ya se iba». En el coche de camino a casa, Callum estaba inusualmente callado. «¿De qué habéis hablado?», preguntó finalmente Harper. «De nada». Callum se encogió de hombros. «Solo una conversación trivial». Harper sabía que mentía, pero decidió no insistir. Algo importante estaba pasando entre su marido y su abuela, y tenía la sensación de que pronto se aclararía. A la mañana siguiente, Luis llamó con la terrible noticia. Habían encontrado a Eleanor inconsciente en su dormitorio. La ambulancia había llegado demasiado tarde. Apoplejía masiva. La abuela había muerto mientras dormía. Harper estaba sentado en la cocina, entumecido por el dolor, cuando Callum regresó. Le pasó el brazo por los hombros. Su rostro expresaba condolencia, pero sus ojos permanecían fríos y calculadores. «Lo siento mucho, cariño», dijo, «pero ha vivido mucho. Y ahora tenemos asuntos prácticos que atender». «¿Qué asuntos prácticos?». Harper se apartó. «Mi abuela acaba de morir». Por supuesto», aceptó Callum apresuradamente. «Pero alguien tiene que organizar el funeral y averiguar lo del testamento». Harper miró a su marido como si fuera un extraño. En el momento de su más profundo dolor, él había estado pensando en el testamento. El funeral había sido organizado por el señor Foster, el abogado de su abuela, que se había puesto en contacto con Harper en cuanto se enteró de la muerte de Eleanor. Fue exactamente como la abuela hubiera querido. Modesto, digno, con flores frescas en lugar de coronas y los viejos himnos que tanto le gustaban. Después de la ceremonia, el señor Foster se acercó a Harper. «Señora Brooks, me gustaría reunirme con usted pasado mañana para la lectura del testamento de su abuela. En su casa, si no le importa». «Por supuesto», asintió Harper. Y el abogado bajó la voz. «Su abuela ha insistido expresamente en que su marido debe estar presente en esa reunión». Callum, que se encontraba cerca, se sobresaltó al oír aquello. «Por supuesto que estaré allí», dijo con impaciencia apenas disimulada. De vuelta en casa de su abuela después del funeral, Harper paseó por las habitaciones, tocando cosas que siempre habían formado parte de su vida. El viejo reloj del salón que tocaba una melodía cada hora, el cojín bordado de la mecedora, la colección de figuritas de porcelana de la repisa de la chimenea. Callum la siguió con la mirada, pero no se fijó en los recuerdos, sino en la distribución general de la casa, los muebles antiguos, los cuadros de las paredes,
como si ya estuviera evaluando su valor. Y pensar, dijo mirando el comedor, con su techo alto y su araña de cristal, que ahora todo esto es nuestro. Harper se volvió bruscamente hacia él. Aún no sabemos nada, Callum. No sabemos qué hay en el testamento. Vamos, Harper, sonrió con indulgencia. Eres su único pariente. ¿A quién más podría haberle dejado la casa? Harper no contestó. Algo en las palabras de su abuela, en sus encuentros con el abogado, en sus indirectas, le hacían pensar que no era tan sencillo. Mientras se alejaban aquella tarde, Callum se quedó en el vestíbulo, mirando el antiguo espejo tallado. Tendremos que contratar a un tasador, murmuró, pensando que Harper no podía oírle. Algunas cosas podrían venderse por separado a buen precio antes de poner la casa en venta. En ese momento, Harper se dio cuenta de que sus sospechas eran ciertas. Callum ya lo había planeado todo. La venta de la casa, la venta de las cosas que para ella eran recuerdos de valor incalculable. Y no lo hacía porque se preocupara por ella, sino por dinero. Pase lo que pase, eres más fuerte de lo que crees, recordó las últimas palabras de su abuela y apretó los puños. No sabía qué pasaría a continuación, pero estaba segura de una cosa. No permitiría que la memoria de su abuela y su legado familiar se vendieran por la codicia de Callum. La mañana de la lectura del testamento estaba nublada. Pesadas nubes grises se cernían sobre Rock Springs como si presagiaran algo importante. Harper se despertó temprano, con una sensación de vacío en el pecho que la atormentaba desde la muerte de su abuela. A su lado, Callum seguía dormido, con la respiración uniforme y tranquila. Salió de la cama con cuidado de no despertar a su marido. En la cocina, Harper se preparó un té fuerte, como había hecho su abuela en tiempos de necesidad. El té cura el alma, había dicho Eleanor. Ahora esas palabras resonaban en la cabeza de Harper como un eco lejano. Una hora más tarde, Callum se despertó. Entró en la cocina ya vestido con su mejor traje azul marino, afeitado y perfumado con colonia cara. «Buenos días, cariño». Su voz sonaba alegre, no como la de un hombre que entra en una reunión después de un funeral. «Deberíamos darnos prisa. No quiero llegar tarde para ver al señor Foster». Harper lo miró con cansancio. «La reunión es a las 11. Aún tenemos 2 horas». «Sí, pero será mejor que lleguéis pronto». Callum se sirvió una taza de café. «No hay mucho que discutir antes de la parte oficial». Harper permaneció en silencio. En los últimos días había notado cada vez más cómo había cambiado Callum desde la muerte de su abuela. Su impaciencia, su excitación mal disimulada, su charla constante sobre el futuro. Hablaba de la casa como si ya fuera suya, haciendo planes para reformarla o venderla. Una vez incluso les sorprendió haciendo una lista de muebles antiguos con el valor aproximado de cada objeto. A las 11:30 se detuvieron frente a la casa de Eleanor. El coche del señor Foster ya estaba aparcado en el bordillo. El viejo abogado los esperaba en el porche, con un maletín de cuero raído en la mano. «Señora Brooks, señor Brooks», los saludó con la cabeza. «Pasen, por favor». En la biblioteca ya habían preparado una mesa con 3 sillas. Sobre la mesa había un grueso legajo de documentos y una garrafa de agua. «Tomen asiento», señaló el señor Foster las sillas. «Antes de empezar, quiero darle mi más sentido pésame, señora Brooks. Su abuela era una mujer increíble». «Gracias», contestó Harper en voz baja. Callum se removió impaciente en su silla. «Ahora, señor Foster, vayamos al grano. Supongo que el procedimiento no llevará mucho tiempo». El abogado lo miró por encima de las gafas, con una mirada larga y evaluadora. «Todo a su tiempo, señor Brooks. El testamento de su abuela, señora Brooks», se volvió hacia Harper, «es bastante detallado. Y antes de empezar a leerlo, me gustaría señalar que Eleanor Ashley no solo fue mi cliente, sino una amiga durante más de 50 años. He redactado testamentos para sus padres, para ella misma, y ahora tengo el honor de ejecutar su última voluntad». Callum puso los ojos en blanco, pero guardó silencio. Su pie derecho golpeaba nerviosamente el suelo. El señor Foster abrió la carpeta y sacó un sobre cerrado. «Antes de leer la parte oficial, Eleanor me pidió que le diera esto, señora Brooks». Harper cogió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una tarjeta con la pulcra letra de su abuela. «Querida Harper, cuando leas estas líneas, yo ya no estaré aquí. Pero recuerda, una parte de mí siempre permanecerá contigo en esta casa, en estas paredes que han visto tantas vidas.
Fuiste la luz de mi vida desde el momento en que viniste al mundo, y sobre todo después de que el destino te trajera bajo mi techo. Todo lo que hago ahora es por amor a ti. Confía en mí por última vez. Tu abuela, Eleanor. Harper sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Callum intentó mirar la nota, pero ella la dobló cuidadosamente y la guardó en el bolso. Si estás preparada, el señor Foster sacó un documento sellado de una carpeta. Leeré el testamento. Tosió y empezó a leer. Yo, Eleanor May Ashlyn, en pleno uso de mis facultades mentales y de mi juicio, otorgo por la presente mi última voluntad y testamento sobre la disposición de mis bienes. Lo que siguió fue una redacción legal estándar que Harper escuchó con desgana. Su mirada se desvió hacia la biblioteca que le era familiar desde su infancia, las estanterías de roble oscuro, el sillón de cuero donde su abuela le leía los cuentos de hadas, el globo terráqueo antiguo del rincón. Parecía imposible que Eleanor no volviera a entrar en aquella habitación. Callum, en cambio, escuchaba atentamente, inclinado hacia adelante y absorbiendo cada palabra. Una leve sonrisa de suficiencia se dibujó en sus labios. El señor Foster pasó página y continuó. Con respecto a mis bienes principales, incluida la casa del número 15 de Cherry Street, Rock Springs, con todo su contenido, y todos los activos financieros, incluidas cuentas bancarias, inversiones y pólizas de seguros, dispongo de ellos como sigue. Todos los bienes anteriores se pondrán bajo la administración del Ashlyn Trust, creado por mí el 23 de octubre de 2024, del que se designa como única beneficiaria a mi nieta, Harper Elizabeth Brooks, su soltera Ashlyn. Callum se enderezó bruscamente, con la sonrisa congelada. ¿Qué quiere decir con a la administración del fondo fiduciario? Interrumpió. ¿Por qué no directamente a Harper? El señor Foster le miró severamente por encima de sus gafas. Si me lo permite, señor Brooks, continuaré. Todas sus preguntas quedarán explicadas en el texto del testamento. Volvió a leer. Los términos del Ashlyn Trust establecen que mi nieta, Harper Elizabeth Brooks, tiene pleno derecho a residir en la casa y a utilizar todos los bienes como considere oportuno. También tiene derecho a todos los ingresos procedentes de las inversiones y otros activos del fondo. Sin embargo, el señor Foster hizo una pausa y miró a Callum. Existe una condición especial. El marido de mi nieta, Callum James Brooks, no tiene ningún derecho sobre los activos de la fundación. No puede reclamarlos en caso de divorcio y no puede disponer de los activos de la fundación ni siquiera en nombre de su esposa. Cualquier intento por su parte de hacerse con el control de los bienes de la fundación dará lugar automáticamente a una renegociación de los términos y las medidas de protección. El rostro de Callum palideció y luego se tiñó de rojo. Abrió la boca para decir algo, pero el señor Foster le hizo un gesto para que se detuviera y continuó. Esta condición no se impone por desconfianza o mala voluntad, sino únicamente para proteger los intereses de mi nieta y preservar el legado de la familia Ashlyn. El fideicomiso será administrado por un fideicomisario nombrado por mí, el señor Henry Foster, hasta el momento en que él considere oportuno ceder la administración a mi nieta, o hasta su dimisión o fallecimiento, momento en el cual se nombrará un nuevo fideicomisario de entre los candidatos que he especificado. Callum no pudo soportarlo y saltó de su silla. Esto es absurdo. ¿Qué fondo fiduciario? Estamos casados. Tenemos bienes en común. El señor Foster puso tranquilamente el documento sobre la mesa. Señor Brooks, siéntese, por favor. No he terminado de leer el testamento. Callum se recompuso con un visible esfuerzo y se sentó, pero sus dedos tamborileaban nerviosos sobre la mesa. El testamento dice lo siguiente, continuó el abogado. Por separado me gustaría dejar un pequeño regalo a mi nieto por matrimonio, Callum James Brooks. A él pasa mi colección de monedas antiguas, guardada en una caja fuerte en mi despacho. Esta colección, iniciada por mi padre, tiene un cierto valor numismático que espero sea apreciado. Adjunto al testamento un catálogo de la colección. El señor Foster sacó otro documento de la carpeta y se lo tendió a Callum. Aquí hay una lista detallada de las monedas con su valor estimado aproximado. En total, la colección está valorada en unos $25,000. Callum cogió el catálogo con manos temblorosas. Su rostro se contorsionó de ira. ¿25,000? Eso es una limosna.
Tiró el catálogo sobre la mesa. La casa vale millones. Señor Brooks, la voz del abogado se tornó gélida. Le ruego que muestre respeto por la última voluntad del difunto. ¿Respeto? Callum volvió a levantarse de un salto, y su voz se quebró en un grito. Por esta farsa, lo hizo a propósito para privarme de lo que debería haber sido mío. Nuestro y de Harper. Harper miró a su marido con los ojos muy abiertos. Nunca antes lo había visto así, con el rostro contorsionado por la rabia, con la vena palpitante en la frente, con aquella expresión codiciosa y depredadora. Callum, por favor, trató de calmarlo. Deja que el señor Foster termine. ¿Terminar qué? Se volvió hacia ella, sus ojos brillando con un fulgor malsano. ¿No te das cuenta? Nos ha engañado. Nos ha privado de lo que debería haber sido nuestro. Millones, Harper. Esta casa vale millones. La casa me pertenece, dijo Harper en voz baja. La abuela me la dejó a mí. No. Callum golpeó la mesa con el puño. Se la dejó a un fondo fiduciario, al que yo no tenía acceso, del que no sabíamos nada. Es ilegal. El señor Foster dobló los documentos con calma. Le aseguro, señor Brooks, que es perfectamente legal. El fondo fiduciario fue creado y constituido correctamente, con todos los procedimientos legales necesarios. La señora Ashlyn tenía todo el derecho a disponer de sus bienes como mejor le pareciera. Impugnaré ese testamento. Callum se abalanzó sobre el abogado. Demostraré que era incompetente cuando lo hizo. Me temo que eso será difícil, respondió el señor Foster con indiferencia. En primer lugar, el testamento se hizo mucho antes de la enfermedad de la señora Ashlyn. En segundo lugar, un experto médico independiente estuvo presente y confirmó su plena capacidad. Y en tercer lugar, miró directamente a los ojos de Callum, la señora Ashlyn había previsto y preparado esta reacción. ¿A qué se refiere? Callum entrecerró los ojos. Además del testamento, hay una grabación de vídeo en la que la señora Ashlyn explica personalmente los motivos de su decisión. Esta grabación puede presentarse ante el tribunal si se impugna el testamento. Callum abrió la boca pero no encontró palabras. Se desplomó impotente en su silla, con el rostro de color gris ceniza. El señor Foster se volvió hacia Harper. Señora Brooks, hay algunos detalles más que debo discutir con usted como beneficiaria del fondo fiduciario, pero tal vez prefiera hacerlo en privado. Harper asintió, aún aturdida por el arrebato de Callum y la verdad revelada. Callum se volvió hacia su marido. ¿Podrías esperarme en el coche? Callum la miró con una expresión de fría furia. ¿Lo sabías? ¿Sabías desde el principio que la vieja planeaba engañarme? No. Harper negó con la cabeza. No sabía nada. Estás mintiendo, volvió a saltar. Tú y ella lo planeasteis todo. Todas esas conversaciones secretas, todas esas visitas del abogado. Usted lo sabía todo. Señor Brooks, la voz del señor Foster se volvió dura. Le aconsejo encarecidamente que se calme. De lo contrario, voy a tener que pedirle que abandone las instalaciones. ¿Que abandone las instalaciones? Callum se rió histéricamente. Se suponía que esta era mi casa. Había tanta codicia y rabia en su voz que Harper retrocedió. En ese momento vio la verdadera cara de su marido, el hombre que se había casado con ella por una posible herencia, que había esperado todos estos años para hacerse con la casa de su abuela. Por favor, vete, dijo en voz baja. ¿Qué? Callum la miró fijamente. Vete, Callum, espera en el coche. O vete, me da igual. Callum la miró durante unos segundos y cogió su chaqueta. Esto no ha terminado, siseó dirigiéndose a la puerta. No dejaré que me quites lo que debería ser mío. La puerta se cerró tras él con tal fuerza que los cristales de las estanterías temblaron. Harper se cubrió la cara con las manos. Los acontecimientos de los últimos minutos le parecían irreales, como una pesadilla. Lo siento, señora Brooks, dijo el señor Foster con suavidad. Su abuela había previsto esta reacción. Por eso creó el fideicomiso para protegerla a usted y al legado familiar. Harper levantó la cabeza. Lo sabía. Todo este tiempo había sabido que Callum... Eleanor era una mujer muy perspicaz, asintió la abogada. Se dio cuenta de ciertas tendencias en el comportamiento de su marido, su excesivo interés por el valor de la casa y otras propiedades, sus intentos de averiguar los detalles de su situación financiera, su insistencia en hablar de vender la casa. Harper sintió que se le hacía un nudo en la garganta.
Todos estos años había ignorado las señales que ahora le parecían tan evidentes. Cómo Callum siempre había preguntado por su abuela y su salud. Cómo había tomado poco a poco el control de las finanzas que compartían. Cómo se había interesado por la casa de los Ashlyn desde el principio. ¿Qué pasaría ahora?, preguntó sintiéndose perdida. Eso depende de usted. El señor Foster sacó otro documento de la carpeta. Como he dicho, usted es el único beneficiario del fondo fiduciario. La casa es suya, al igual que el resto del patrimonio de su abuela. La única restricción es que su marido no tiene acceso a ella. ¿Y si nos divorciamos? El abogado la miró con aire comprensivo. En ese caso, los términos del fideicomiso no cambiarían. Usted seguiría siendo la única beneficiaria. Es más, hay una cláusula adicional, pasó la página, por la que, en caso de divorcio del señor Brooks, todos los activos del fideicomiso pasarían a estar bajo su gestión directa, sin necesidad de fideicomisario. Harper dudó. En el fondo de su mente siempre había sabido que algo iba mal en su matrimonio, pero había ignorado esa sensación, achacándola a su propia astucia. Ahora que había visto la verdadera cara de Callum, ya no podía hacer la vista gorda ante la verdad. Hay algo más. El señor Foster sacó un sobre que contenía un DVD. Tu abuela lo grabó para ti personalmente. Te ha pedido que lo veas en privado cuando estés preparada. Harper cogió el disco y sintió que le temblaban las manos. Gracias, dijo en voz baja, por todo lo que has hecho por la abuela y por mí. Ha sido un honor, contestó sinceramente el señor Foster. Eleanor Ashlyn era una mujer increíble y te quería mucho. Cuando el abogado se marchó, Harper permaneció largo rato sentada en la biblioteca, pensando en lo ocurrido. La casa a su alrededor estaba silenciosa, pero no era el silencio vacío de un lugar abandonado, sino el silencio acogedor de un hogar que esperaba su regreso. Se acercó a la estantería y recorrió con los dedos los lomos de los libros que había leído de niña. Luego desvió la mirada hacia la fotografía de la repisa de la chimenea. La pequeña Harper con su abuela Eleanor en el jardín detrás de la casa. Eres más fuerte de lo que crees, le había dicho la abuela. Y ahora, de pie en la casa que ahora era suya, Harper creyó esas palabras por primera vez. No sabía lo que le esperaba, pero una cosa era cierta. Su abuela la había protegido de un hombre que solo la veía como un medio para enriquecerse. Y ahora Harper tenía que encontrar la fuerza para protegerse a sí misma. Al salir de la biblioteca, se dio cuenta de que el coche de Callum ya no estaba fuera de la casa. Eso no la sorprendió. Siempre desaparecía cuando no conseguía lo que quería. Pero esta vez Harper se alegró de su ausencia. Necesitaba tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para tomar una decisión. Tiempo para empezar un nuevo capítulo de su vida. Y la casa de Ashlyn, testigo de tantas historias, esperaba pacientemente a que ella estuviera preparada. Harper regresó a casa tarde aquella noche y encontró a Callum en el salón con un vaso de whisky. Llevaba la corbata desabrochada, los botones de arriba de la camisa desabrochados y una botella medio vacía sobre la mesita. Ni siquiera levantó la vista cuando ella entró. Por fin, dijo dando un sorbo. Creía que habías decidido quedarte en tu nuevo hogar. Harper se quitó el abrigo en silencio y lo colgó en el pasillo. Se sentía agotada emocional y físicamente. «Tenemos que hablar, Callum». «¿Sobre qué?», sonrió torcidamente. «¿Sobre cómo nos engañó tu abuela? ¿O de cómo la ayudaste a hacerlo?» «No sabía lo del testamento», contestó Harper con cansancio, sentándose en la silla de enfrente. Y la abuela no engañaba a nadie. Era su casa, su decisión. Callum dejó el vaso bruscamente sobre la mesa. ¿Su decisión? ¿Privarnos a su única nieta y a su marido de una herencia que debería haber sido nuestra? ¿Crear algún tipo de fideicomiso para que yo ni siquiera pudiera tocar el dinero? La abuela no me desheredó, objetó Harper con calma. La casa es mía. Solo está protegida de ciertas situaciones. ¿De mí quieres decir? Sus ojos se entrecerraron. La vieja siempre me odió, desde el principio. No era cierto, y Harper lo sabía. Eleanor siempre había sido educada con Callum, invitándolo a cenas, haciéndole regalos por las fiestas. Pero en el último año se había vuelto más reservada en su presencia. Solo quería proteger el legado familiar. Callum se rió amargamente. ¿El legado familiar? ¿Esa vieja casa que se cae a pedazos?
¿Que necesita constantes reparaciones? Podríamos venderla por millones, Harper. Millones. Comprar una casa nueva, viajar, invertir. La casa no está a la venta, dijo Harper con firmeza. ¿Por qué no? Dio un paso adelante. ¿Apego sentimental? ¿Recuerdos? Dinero, Harper. Piensa en el dinero. En ese momento algo hizo clic en la mente de Harper. Miró a su marido con ojos nuevos, su rostro enrojecido por el alcohol y la ira, el brillo codicioso de sus ojos, sus manos temblorosas de excitación. ¿Había estado siempre tan ciega? No se trata del dinero, Callum. Se trata de la casa que ha pertenecido a nuestra familia durante generaciones. Los recuerdos, la historia. Al diablo con la historia. Golpeó la mesa con el puño. $2 millones, Harper. 2 millones. Harper sacudió la cabeza, sintiéndose extrañamente tranquilo. Vete a la cama, Callum. Estás borracho. Hablaremos por la mañana. Ella se levantó, pero él la agarró del brazo. No, hablaremos ahora. Tienes que impugnar ese testamento. Decir que la abuela no estaba en su sano juicio, que estaba bajo la influencia de ese abogado. Cualquier cosa. Suéltame, dijo Harper con frialdad. Para su sorpresa, él obedeció, soltando los dedos. No voy a impugnar el testamento, continuó ella. Era la voluntad de la abuela y la respeto. Incluso si eso significa que no confías en tu marido. Su voz se volvió acusadora. ¿Que pones a una vieja muerta por encima de mí? Harper no contestó. Se dio la vuelta y subió al dormitorio. Detrás de ella, Callum murmuraba algo y se servía otro whisky. En el dormitorio, Harper se preparó mecánicamente para dormir, con los pensamientos muy alejados. Recordó cómo había conocido a Callum en un acto benéfico hacía 6 años. Había sido encantador, atento, parecía realmente interesado en su vida. Empezaron a salir y ella le invitó a comer los domingos en casa de su abuela. Callum había sido impecablemente educado, elogiando el talento culinario de Eleanor, admirando la vieja casa. «¡Qué lugar tan increíble!», dijo entonces. Debe valer una fortuna». Harper no había prestado mucha atención a la frase en aquel momento. Ahora sonaba la primera señal de alarma. Tumbada en la cama, Harper oyó a Callum subir ruidosamente las escaleras. Se hizo la dormida cuando él entró en el dormitorio. No le apetecía seguir con una conversación que, de todos modos, no la llevaría a ninguna parte esta noche. Por la mañana, Harper se despertó temprano. Callum seguía dormido y respiraba con dificultad. Salió en silencio del dormitorio y bajó a la cocina. Encendió la cafetera, abrió el portátil e inició sesión en su cuenta bancaria. Lo que vio la dejó helada. La cuenta, que debería tener unos $5,000, estaba casi vacía. La última transferencia, de $4,800, se había hecho ayer a su cuenta conjunta. Harper comprobó el historial de transacciones. Durante los últimos 6 meses, se habían realizado transferencias periódicas de su cuenta personal a la conjunta, y de la cuenta conjunta, extraños cargos en cuentas de las que no sabía nada. Recordó cómo Callum la había convencido hacía unos meses para que le diera acceso a su banca electrónica. «Así es más fácil gestionar nuestras finanzas», le había dicho. Y ella, confiando en su marido, había aceptado. Harper sintió que la rabia crecía en su interior. Imprimió los extractos y los guardó en el bolso. Luego hizo las maletas rápidamente y salió de casa dejando una nota. «He ido a casa de la abuela. Tengo que poner las cosas en orden». La casa de Eleanor estaba tranquila y apacible. Los rayos del sol matutino se colaban por las vidrieras, creando dibujos de colores en los suelos de madera. Harper entró en la cocina y puso el agua a hervir, una acción sencilla que había visto hacer a su abuela cientos de veces. Luego subió al dormitorio de Eleanor. La habitación estaba intacta desde la muerte de su abuela. La cama bien hecha, un libro en la mesilla de noche y los vasos apilados en la cómoda. Harper pasó la mano por la colcha bordada y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sobre la cómoda estaba la caja de palisandro que Harper recordaba de su infancia. Su abuela había guardado en ella cartas, fotografías y pequeños recuerdos. Harper la abrió y empezó a examinar su contenido. Entre las fotos y cartas amarilleadas por el tiempo, encontró un sobre con la etiqueta «Para Harper, para abrir después de mi muerte». Su corazón se aceleró. Abrió el sobre con cuidado y sacó varias hojas dobladas escritas con la pulcra letra de su abuela. «Mi querida Harper,
Si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy contigo. No te pongas triste. He vivido una vida larga y feliz, y lo mejor de todo fueron los años que pasé contigo. Te debo una explicación de las razones por las que hice esto, y no al revés con la herencia. Sé que puede parecer extraño o incluso hiriente que no te dejara la casa directamente a ti. Pero créeme, tenía buenas razones. En los últimos 2 años empecé a notar algunos signos inquietantes en el comportamiento de tu marido. Al principio eran pequeñas cosas. La forma en que hablaba de la casa, la forma en que cuestionaba mis finanzas, la forma en que miraba las antigüedades, como si evaluara su valor. Podría haberlo considerado mera curiosidad o incluso sentido práctico. Pero entonces me di cuenta de lo diferente que estaba. Mi nieta segura e independiente se volvió más callada, más cuidadosa con sus palabras. Dejaste de ver a amigos con los que habías salido durante años. Tus almuerzos semanales con Betty y Laura cesaron porque, como dijiste, Callum prefiere que esté en casa por las tardes. Rechazaste un ascenso en tu empresa porque Callum cree que me quitaría demasiado tiempo. Le he visto tomar gradualmente el control de tus finanzas. ¿Recuerdas cómo me contaste que te convenció para transferir tus ahorros a una cuenta conjunta a la que no tenías acceso? ¿Cómo insistió en que le cedieras la gestión de las inversiones? Todos estos son signos de abuso financiero, Harper. Sí, sí, no te sorprendas por ese término. Soy viejo, pero no soy retrasado. He leído sobre este tipo de cosas. He consultado a un psicólogo. Sí, a mi edad. Y todo apuntaba a una cosa. Callum manipulándote y controlándote a través del dinero. Y luego estaba ese incidente que no conoces. El año pasado, cuando estabas de viaje de negocios, Callum vino a verme sin avisar. Fue muy amable, trajo flores, preguntó por mi salud, y luego, como de pasada, empezó a hablar de lo difícil que era mantener una casa tan grande y vieja, de lo mucho que necesitaba reparaciones y cuidados, de lo sensato que sería, en mi lugar, pensar en venderla y mudarse a algo más pequeño y sencillo. Cuando le dije con firmeza que no iba a vender la casa que había pertenecido a nuestra familia durante generaciones, se volvió más insistente. Habló de cuánto dinero se podría recaudar, de cómo podría ayudaros a ti y a él a levantaros, de cómo podríais invertir adecuadamente los fondos. No te conté esta conversación porque no quería disgustarte, pero finalmente me abrió los ojos a las verdaderas intenciones de Callum. No podía permitir que la casa que era el corazón de nuestra familia se vendiera por dinero. Y aún más, no podía dejar que un hombre que solo te veía como un medio para enriquecerse controlara tu vida y tu herencia. Así que creé un fideicomiso. Te protegerá a ti y a la casa de Callum. Te dará tiempo para pensar y tomar decisiones sin presiones. Harper, cariño, no estoy diciendo que debas divorciarte de él inmediatamente. Es tu vida y tu elección. Pero quiero que tengas la oportunidad de tomar esa decisión libremente, sin coacciones económicas, sin miedo a quedarte sin nada. Tal vez me equivoque. Quizás Callum te quiera de verdad a ti y no a tu posible herencia. En ese caso, él entenderá y aceptará mi decisión. El verdadero amor no se mide en dinero o posesiones. Pero si estoy en lo cierto, si después de leer mi testamento, él muestra sus verdaderos colores, entonces Harper, sé fuerte. Recuerda que eres una Ashlyn, aunque seas Brooks. Y las Ashlyns siempre han sido conocidas por su sabiduría y fuerza de carácter. En el último cajón de mi cómoda encontrarás una carpeta. Hay grabaciones de mis conversaciones con Callum. Sí, las anoté por si acaso. Copias de las cartas que escribió a mi abogado preguntando por mi patrimonio y mi testamento sin informarte. Utiliza estos materiales si lo necesitas, pero recuerda, la venganza no debe ser tu objetivo. Tu objetivo es la libertad y la felicidad. Te quiero, mi niña. Siempre lo he hecho y siempre lo haré, incluso desde el cielo. Tu abuela Eleanor. Harper dejó caer la carta sobre su regazo, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. Todo lo que su abuela había escrito era cierto. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Cómo no se dio cuenta de que su matrimonio se estaba convirtiendo poco a poco en una jaula de oro? Se acercó a la cómoda y abrió el último cajón. Allí, tal como Eleanor había escrito, había una carpeta de papeles. Harper la abrió y empezó a mirar el contenido. Lo primero que encontró fue una pequeña grabadora con una nota adjunta. Conversación con Callum, 15 de marzo de 2024.
Harper pulsó el botón de reproducción. Verás, Eleanor. La voz de Callum sonaba suave, persuasiva. Una casa como esta es una gran responsabilidad. Impuestos, seguros, reparaciones. A tu edad se convierte en una carga abrumadora. Lo estoy afrontando, Callum. La voz de la abuela era firme. Tengo suficiente dinero y Harper siempre ayuda. Claro que sí, aceptó Callum rápidamente. Pero piensa en el futuro. Si te pasa algo, la casa pasará a Harper y ella, bueno, ya sabes, no es muy práctica en cuestiones financieras. Mi nieta es muy capaz de gestionar sus propios asuntos, replicó Eleanor con frialdad. Y la casa también. Por supuesto, había impaciencia en la voz de Callum. Solo creo que sería más sensato vender la casa mientras el mercado esté en su mejor momento. 2 millones o 2,5 millones, Eleanor. Piensa en cómo podría ayudar a Harper. A nosotros. Podríamos invertir ese dinero, comprar algunas propiedades. Callum, la voz de Eleanor se volvió gélida. Esta casa no está en venta. Ni ahora, ni después de mi muerte. ¿Está claro? ¿Pero por qué? Es solo un edificio. Para ti, tal vez. Para nuestra familia es más que eso, y ya he hecho arreglos para mantener la casa en la familia de Ashlyn. ¿Qué quieres decir? Callum podía oír claramente la ansiedad en su voz. Lo sabrás cuando llegue el momento, replicó Eleanor con calma. Ahora, si no te importa, estoy un poco cansada. La grabación terminó. Harper se quedó inmóvil, atónita. La conversación había tenido lugar mientras ella estaba de viaje de negocios en Denver. Callum nunca le había dicho que había visitado a su abuela en su ausencia. Siguió mirando el contenido de la carpeta. Había copias de los correos electrónicos que Callum había enviado al señor Foster, preguntándole por la salud de Eleanor, su situación económica y si había hecho testamento. Había extractos de cuentas que mostraban cómo el dinero de Harper se había ido transfiriendo gradualmente a cuentas controladas por Callum. Incluso había fotografías de Callum reuniéndose con un agente inmobiliario especializado en propiedades de lujo, claramente sin el conocimiento de Harper. Por último, en la carpeta había un sobre sellado con la etiqueta «Para un abogado, utilizar solo en caso de emergencia». Harper no lo abrió. No era para sus ojos. Se sentó en el suelo del dormitorio de su abuela, rodeada de pruebas de las mentiras y manipulaciones de Callum, y sintió que algo en su interior por fin se rompía. ¿Amor? ¿La confianza? ¿O solo las ilusiones que había vivido todos estos años? Su teléfono vibró. Había llegado un mensaje de Callum. ¿Dónde estás? Tenemos que hablar. Ayer me equivoqué. Hablemos con calma. Harper no respondió. Volvió a guardar los papeles en la carpeta y bajó a la cocina. Se sirvió un té y se sentó a la vieja mesa de roble donde había pasado tantas horas felices con su abuela. Necesitaba pensar. Tenía que decidir qué hacer a continuación. Pero de una cosa estaba segura. Su abuela tenía razón. Callum nunca la había amado de verdad. Solo había amado el dinero y el estatus que esperaba conseguir a través de ella. Sonó el teléfono de Callum. Harper colgó la llamada y la silenció. Ahora necesitaba estar sola, ordenar sus pensamientos y sentimientos. Miró alrededor de la cocina, el salón visible a través de la puerta arqueada. Esta casa había sido testigo de muchas generaciones de Ashlyn, de sus alegrías y sus penas, de sus nacimientos y sus muertes. Ahora le pertenecía a ella y solo a ella. La abuela se había ocupado de ella. Harper sonrió entre lágrimas. Gracias, abuela, susurró, por protegerme, por abrirme los ojos. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Callum. Todo esto es una especie de malentendido. Tu abuela no se daba cuenta de lo que hacía. Podemos impugnar el testamento. Juntos, como una familia. Harper negó con la cabeza. ¿Familia? ¡Qué ironía! El hombre que la había aislado sistemáticamente de su verdadera familia, que controlaba sus finanzas, que planeaba vender la casa que a ella le importaba, hablaba ahora de familia. Se levantó y se acercó a la ventana. Más allá estaba el jardín que tanto había amado su abuela, ahora desnudo e inactivo, a la espera de la primavera. Dentro de unos meses, las rosas, las flores favoritas de Eleanor, volverían a florecer aquí. Harper se dio cuenta de que no quería volver a casa de Callum y ella, ni hoy ni mañana. Necesitaba espacio, tiempo para reflexionar, y esta casa, su casa,
le daba esa oportunidad. Sacó su teléfono y marcó un mensaje a Callum. Necesito tiempo. Me quedo unos días en casa de mi abuela. Por favor, no vengas a llamarme. Me pondré en contacto contigo cuando esté lista. Al enviar el mensaje se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando una decisión por sí misma, sin importarle lo que Callum dijera o pensara. Su abuela tenía razón. Era más fuerte de lo que pensaba, y ahora tenía que demostrárselo a sí misma. La semana en casa de su abuela pasó volando como un día para Harper. Había ordenado las cosas de Eleanor, organizado sus papeles y, sobre todo, había pensado. Pensó en su matrimonio, en Callum, en cómo se había permitido volverse tan dependiente y ciega. Callum seguía llamando y enviando mensajes de texto, cambiando el tono de súplica a enfado y viceversa. Tenemos que hablar, no puedes esconderte de mí. Si no vuelves, iré yo mismo. La respuesta de Harper fue breve. Necesitaba tiempo. Se pondría en contacto con él cuando estuviera preparada. Al octavo día, decidió que había llegado el momento. No podía evitar la conversación para siempre. Llamó a Callum y le propuso reunirse en un lugar neutral, el Blue Pine Café, en el centro de Rock Springs. Al llegar temprano, Harper eligió una mesa en un rincón con una vista despejada de la sala. Pidió un té y esperó, golpeando nerviosamente la mesa con los dedos. Callum apareció a las 4 en punto, puntual como siempre. Parecía tenso, pero se mantenía con ostentosa calma. Su traje azul marino estaba impecable, el pelo bien peinado, la imagen de hombre de negocios de éxito de la que tan orgulloso se sentía. Harper se inclinó para besarle la mejilla, pero ella se apartó sutilmente. Al darse cuenta, Callum frunció el ceño y se sentó frente a ella. Gracias por aceptar quedar. Comenzó tras una incómoda pausa. Esta semana ha sido difícil. Para los dos, asintió Harper, mirándolo directamente a los ojos. Mira, se adelantó Callum bajando la voz. Soy consciente de que me he comportado mal desde que se leyó el testamento. Estaba disgustado, conmocionado, pero ahora lo he pensado mejor. Podemos encontrar una salida. ¿Cómo? Preguntó Harper, sintiendo que la tensión crecía en su interior. Bueno, para empezar, podríamos impugnar el testamento. Hablé con un abogado. Dijo que hay una posibilidad, especialmente dados los términos inusuales del fondo fiduciario. No voy a impugnar el testamento de mi abuela, le interrumpió Harper con firmeza. Callum se quedó inmóvil un momento y luego cambió de táctica. De acuerdo, lo entiendo. Tú respetas su última voluntad. Pero podemos trabajar dentro de esos términos, ¿no? La casa es suya, pero podríamos... Bueno, por ejemplo, podrías venderla y poner el dinero en un fideicomiso, y entonces lo utilizaríamos juntos, para nuestro futuro. Harper negó con la cabeza. No voy a vender la casa, Callum. ¿Pero por qué no? Podía oír la irritación en su voz. Es solo un edificio, viejo que necesita reparaciones constantes. No es solo un edificio, dijo Harper en voz baja pero con firmeza. Es la casa de mi familia, donde yo crecí, donde creció mi madre, donde han vivido generaciones de Ashlyn. Tonterías sentimentales. Callum no pudo evitarlo, pero se recompuso. Lo siento, eso no es lo que quería decir. Es solo que tienes que ser práctico, Harper. $2 millones. Piensa en lo que podríamos hacer con esa cantidad de dinero. ¿Hacer qué? Preguntó ella, observando la expresión de su cara. ¿Comprar una casa nueva? ¿Invertir en bolsa? ¿O tal vez en esos misteriosos proyectos de los que nunca hablas en detalle? Callum se quedó helado, con los ojos entrecerrados. ¿De qué estás hablando? He comprobado nuestra cuenta conjunta, Callum, a la que insististe en que transfiriera mis ahorros. ¿Dónde ha ido a parar todo ese dinero? ¿En qué te lo has gastado? Su rostro se contorsionó por un momento, pero se recompuso rápidamente. Ya te lo he dicho, inversiones, proyectos empresariales. No todos son rentables de inmediato. Algunos llevan tiempo. ¿Qué tipo de proyectos, Callum? Insistió Harper. Dime uno. Enséñame los documentos que demuestren esas inversiones. Callum apartó la mirada. Sus dedos tamborileaban nerviosos sobre la mesa. Es difícil explicárselo a alguien que no conoce las finanzas. Inténtalo. Harper cruzó los brazos sobre el pecho. Soy licenciada en contabilidad, ¿recuerdas? No se me dan tan mal los números.
Callum guardó silencio, obviamente eligiendo sus palabras. Harper sintió que algo en su interior se rompía por fin. El último hilo de confianza. La última esperanza de que se hubiera equivocado con su marido. Quiero el divorcio, Callum, dijo en voz baja pero con firmeza. Él la miró como si no entendiera lo que quería decir. ¿Qué? Quiero el divorcio, repitió Harper. Nuestro matrimonio fue un error. No te casaste conmigo porque me quisieras, sino porque viste la oportunidad de acceder a la herencia de tu abuela. Eso es ridículo. Callum intentó cogerle la mano, pero ella se la apartó de un tirón. Te quiero, Harper. Siempre te he querido. No, sacudió la cabeza. Te encantaba la idea de estar casado con la única heredera de una abuela rica. Te encantaba la perspectiva de una casa de $2 millones. Pero yo, jamás. No puedes decir eso. Había indignación en su voz, pero sus ojos permanecían fríos. Después de todos estos años juntos. He encontrado los registros, Callum, lo interrumpió Harper. La abuela lo documentó todo. Tus visitas a mis espaldas, tus conversaciones sobre la venta de la casa, tus cartas a su abogado preguntándole por su patrimonio y su testamento. Callum se puso pálido. Por un momento se le cayó la máscara y Harper vio su verdadero rostro. Frío, calculador, duro. Esa vieja, dijo apretando los dientes. Siempre intentaba ponerte en mi contra. La abuela solo me protegía, replicó Harper con calma. Siempre lo había hecho. Callum guardó silencio unos segundos, pensando claramente en una nueva estrategia. Luego su rostro volvió a mostrar una expresión de auténtica preocupación. Mira, Harper, me doy cuenta de que ahora estás disgustada y confusa. La muerte de Eleanor, todos esos extraños términos del testamento. Es normal que busques a alguien a quien culpar. Pero podemos arreglar esto. Juntos. Harper lo observó atentamente, notando la falsedad en cada palabra, en cada gesto. ¿Cómo había podido estar tan ciega todos estos años? No, Callum, lo nuestro se ha acabado. No puedes acabar así como así. Alzó la voz atrayendo la atención de los comensales de las mesas vecinas. Llevamos casados 5 años. Compartimos bienes. Compartimos una vida. Que tú has controlado desde el principio, dijo Harper en voz baja. Aislándome poco a poco de mis amigos. Tomando el control de mis finanzas. Convenciéndome de que dependa de ti para todo. Esto es ridículo. Callum golpeó la mesa con la palma de la mano. ¿Te lo estás inventando tú solito? ¿O esa vieja te ha metido esas ideas en la cabeza? No te atrevas a hablar así de mi abuela, dijo Harper con frialdad, poniéndose en pie. Ya me he puesto en contacto con un abogado. Tendrás los papeles en los próximos días. Callum también se levantó, con el rostro contorsionado por la rabia. Si crees que me voy a ir sin más, te equivocas. Tengo derecho a la mitad de todo, incluido el valor de esta maldita casa. No, no lo tienes, replicó Harper con calma. El fideicomiso protege la casa de cualquier reclamación que puedas tener. La abuela se aseguró de ello. Lo impugnaré en los tribunales, siseó Callum. Demostraré que te manipuló, que el testamento no es válido. Puedes intentarlo. Harper se puso el abrigo. Pero ten cuidado. La abuela dejó muchas pruebas de tus verdaderas intenciones, incluidas grabaciones de tus conversaciones y copias de tu correspondencia con su abogado. Callum se quedó helado, con la cara blanca como la tiza. Vas de farol. Ya que. Harper se dio la vuelta para marcharse, pero Callum la agarró del brazo. No puedes irte así como así. Sus dedos se clavaron dolorosamente en su muñeca. Eres mi mujer. Suéltame, dijo Harper con firmeza. Ahora o llamo al encargado. Varios clientes ya miraban ansiosos en su dirección. Callum, al darse cuenta, aflojó los dedos de mala gana. Esto no ha terminado, Harper, dijo amenazador. No voy a dejar que tú y esa vieja muerta me engañéis. Harper no dijo nada. Se limitó a dar media vuelta y salir del café, sintiéndose extrañamente aliviada y segura de su decisión. A la mañana siguiente telefoneó a Foster y le pidió una cita. El abogado la invitó a su despacho, un pequeño pero elegante espacio en un viejo edificio del centro de Rock Springs. Señora Brooks, se acercó a recibirla. Me alegro de verla. ¿Cómo se encuentra? Mejor de lo que cabría esperar, respondió Harper con sinceridad. Y por favor, llámeme Harper. Se sentaron ante un escritorio con pilas ordenadas de documentos.
¿Qué puedo hacer por usted? Nana Ron, preguntó el señor Foster, aunque pudo ver en sus ojos que ya había adivinado el motivo de su visita. He decidido divorciarme de Callum, dijo Harper sin rodeos, y necesito su ayuda. Quiero saber hasta qué punto están seguros los activos del fondo fiduciario frente a sus posibles reclamaciones. El señor Foster asintió como si hubiera estado esperando esa pregunta. Tu abuela era una mujer muy prudente, Harper. El fondo fiduciario está establecido, de modo que tu marido no tiene ningún derecho sobre sus activos, ni ahora ni en caso de divorcio. Pero está amenazando con una demanda. Dice que impugnará el testamento. Puede que lo intente. El abogado se quitó las gafas y se las limpió con un pañuelo. Pero tiene pocas posibilidades de éxito. El testamento está perfectamente redactado, con todas las formalidades legales. Además, se inclinó hacia adelante bajando la voz. Su abuela previó este hecho y se preparó para ello. ¿Te refieres a los registros y documentos?, preguntó Harper. No solo eso. El señor Foster abrió un cajón del escritorio y sacó un sobre cerrado. Es un vídeo que Eleanor grabó poco antes de morir. En él explica sus razones para crear el fondo fiduciario y su preocupación por el comportamiento manipulador de su marido. Un testimonio así tendrá mucho peso ante un tribunal, si llega el caso. Harper cogió el sobre y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Incluso después de su muerte, su abuela había seguido protegiéndola. Gracias, dijo en voz baja. No solo por esto, sino por todo lo que has hecho por la abuela y por mí. Ha sido un honor, respondió sinceramente el señor Foster. Eleanor no era solo una clienta, sino una amiga, y le prometí que cuidaría de usted. Durante las semanas siguientes, los acontecimientos se desarrollaron rápidamente. Harper contrató a un abogado especializado en divorcios, reunió todos los documentos necesarios y solicitó el divorcio. Callum, como había prometido, no iba a caer sin luchar. Contrató a un abogado agresivo, conocido por sus casos escandalosos, y presentó una contrademanda, exigiendo que se reconociera la nulidad del fondo fiduciario y reclamando la mitad del valor de la casa de los Ashlin. La primera vista judicial tuvo lugar 2 meses después de su encuentro en el café. Harper estaba sentada junto a su abogado, extrañamente tranquila. Al otro lado de la sala, Callum se mostraba confiado, incluso engreído, creyendo claramente que su caro abogado podría sortear las condiciones del fondo fiduciario. El abogado de Callum comenzó con un encendido discurso sobre cómo Eleanor Ashlin había manipulado a su nieta en contra de su marido y cómo había creado el fideicomiso con el único propósito de privar a Callum de sus derechos legales sobre el patrimonio familiar. A continuación intervino el abogado de Harper, presentando con calma y método pruebas de que el fideicomiso se había constituido mucho antes de la enfermedad de Eleanor, con todas las formalidades legales, y de que Callum había mostrado sistemáticamente interés por la herencia de Harper en un intento de obtener información sobre la situación financiera de su abuela. La sesión culminó cuando el señor Foster presentó al tribunal un vídeo con el testimonio de Eleanor. El rostro de la abuela de Harper apareció en la pantalla. Tranquilo, decidido, con una mirada clara que no dejaba lugar a dudas sobre su capacidad. Yo, Eleanor May Ashlin, decía, estoy en pleno uso de mis facultades mentales y tengo una memoria firme. Hago constar este testimonio para explicar las razones del Ashlin Trust y las condiciones especiales relativas a mi yerno, Callum James Brooks. En los últimos años he observado signos preocupantes de comportamiento manipulador y controlador por parte del señor Brooks hacia mi nieta. La ha aislado gradualmente de sus amigos, ha tomado el control de sus finanzas y ha expresado repetidamente un interés desmesurado en mis propiedades, especialmente en la casa que ha pertenecido a la familia Ashlin durante más de 100 años. Creé el fideicomiso no por mala voluntad hacia el señor Brooks, sino únicamente para proteger los intereses de mi nieta y preservar el legado de la familia Ashlin. Quiero que Harper pueda tomar decisiones sobre su vida y su patrimonio libremente, sin presiones financieras ni manipulaciones. En apoyo de mis afirmaciones, he proporcionado a mi abogado, el señor Henry Foster, documentación sobre los intentos del señor Brooks de obtener información sobre mi patrimonio y mi testamento, así como grabaciones de nuestras conversaciones en las que insistía en vender la casa en contra de mis deseos expresos.
Hago esta declaración libremente, sin coacción, con plena comprensión de sus consecuencias legales. Cuando terminó la grabación, se hizo el silencio en la sala. Harper miró a Callum. Estaba sentado con la cabeza gacha, sin seguridad en sí mismo. A su lado, su abogado estudiaba frenéticamente unos papeles, intentando encontrar una forma de rebatir las pruebas presentadas. La juez pidió un receso para revisar los alegatos. Al salir de la sala, Harper se encontró por casualidad con la mirada de Callum. Vio algo nuevo en sus ojos: miedo. Por primera vez desde que se conocían, parecía realmente asustado. Tras un receso, el juez anunció su decisión. El fideicomiso de Ashlyn se declaraba válido y legalmente ejecutable. Callum Brooks no tenía ningún derecho sobre los activos del fideicomiso, incluida la casa de Ashlyn, y el divorcio se concedía por diferencias irreconciliables. Al salir del juzgado, Harper sintió que se le quitaba un gran peso de encima. Había ganado algo más que un pleito. Había recuperado su libertad, el control sobre su vida, su futuro. El señor Foster la esperaba a la salida. «Enhorabuena», dijo dándole la mano. «Tu abuela habría estado muy orgullosa». «Gracias», sonrió Harper entre lágrimas. «Por todo». Los meses siguientes fueron de recuperación y reinvención. Harper recuperó oficialmente su apellido de soltera, Ashlyn. Actualizó su documentación en el trabajo, obtuvo nuevas tarjetas de crédito y abrió cuentas a las que Callum no tenía acceso. Poco a poco, retomó el contacto con los amigos de los que se había alejado durante sus años de matrimonio. Muchos se alegraron de tenerla de vuelta en sus vidas. Algunos admitieron que siempre habían sentido algo raro en su relación con Callum, pero dudaban en interferir. La casa de Ashlyn se iba llenando poco a poco de nueva vida. Harper había trasladado allí sus pertenencias. Había refrescado el interior sin comprometer su carácter histórico. Cada habitación guardaba recuerdos de su abuela, de su infancia, de aquellos días felices en los que se sentía segura y querida. Un día, mientras ordenaba viejos álbumes de fotos en la biblioteca, Harper encontró una foto que no había visto antes. Mostraba a una joven Eleanor, más o menos de su edad, de pie en el porche de una casa con una niña pequeña en brazos. La madre de Harper. La foto estaba firmada. Comienzo de un nuevo capítulo. Verano de 1969. Harper se quedó mirando la foto largo rato, pensando en su abuela, en su fuerza, en su sabiduría, en la forma en que siempre había protegido a su familia. Y ahora, gracias a su previsión, Harper también podía empezar un nuevo capítulo de su vida. Dejó la fotografía en la repisa de la chimenea y se acercó a la ventana. Más allá, el jardín estaba en plena floración. Las rosas de Eleanor abrían sus capullos, llenando el aire con su dulce fragancia. A lo lejos se oían las risas de los niños. Los hijos de los vecinos estaban jugando fuera. Harper sonrió. Tenía toda una vida por delante, libre, llena de posibilidades, sin las restricciones de la manipulación y el control. Una vida en la que podía poner sus propias reglas, en una casa que ahora era solo suya. «Gracias, abuela», susurró mirando la fotografía, «por protegerme, por darme la oportunidad de empezar de nuevo». Y en el silencio de la vieja casa, Harper creyó oír una voz tranquila y familiar. «Eres más fuerte de lo que crees. Eres Ashlyn». Con estas palabras en el corazón, Harper salió al porche, al cálido día de primavera, hacia su futuro desconocido, pero lleno de esperanza. La casa de Ashlyn, testigo de tantas historias, estaba lista para formar parte de otra. La historia de una mujer que encontró la fuerza para empezar de nuevo.